Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos sobre la gran etapa de conquista de la cultura griega a manos de Alejandro Magno y su posterior desaparición. En primer lugar, empezaremos explicando quién fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, quien lo preparó para reinar proporcionándole experiencia militar, pues tuvo relación cercana con algunos militares que le instruían en su formación. Uno de ellos, Clito, fue asesinado por el mismísimo Alejandro, cuando éste se puso en contra de la comparación que se hacía Alejandro con los dioses. También su formación intelectual fue encomendada a Aristóteles, quien le instruyó en conocimientos como geografía o medicina. Debido a la estrecha relación que surgió entre ambos, la forma de pensar de Aristóteles influiría enormemente en el carácter de Alejandro. Desde temprana edad, manifestó su interés por la literatura, sobre todo los poemas épicos donde se encontraban las increíbles historias de los héroes de los que descendía. Fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia. Tras la muerte de su padre, Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono, llegando a gobernar con solo 20 años en el siglo 336 a.C., dedicando los años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, extendiendo su poder y reinado por varias regiones a mano de sus vastas campañas militares y estrategias de ataque, llegando a conquistar múltiples civilizaciones y extendiendo enormemente su imperio. Sus campañas militares. Alejandro Magno fue uno de los grandes genios políticos y militares de todos los tiempos, genial estratega y arrojado conquistador. Supo llevar la civilización griega hasta los confines del mundo conocido. Era muy joven cuando se puso al frente de sus tropas. No sabemos con exactitud cómo era, aunque las fuentes afirman que era un jefe excelente para sus soldados. Precisamente la composición de su ejército, unido a su indiscutible talento como estratega y la hábil elección de sus generales, fue la clave de sus victorias. Su ejército era un conjunto equilibrado de efectivos con armas diferentes, algunas muy novedosas, como la infantería pesada, la falange macedonia de armamento pesado, con la característica lanza larga o sáriza, la infantería ligera, los arqueros cretenses y por encima de todos la caballería pesada, principal cuerpo de choque, apoyada por la caballería ligera. Con estas armas Alejandro conquistaría el mundo. Una vez que consigue imponer la paz en Grecia, emprende la conquista de Asia, con un ejército de unos 40.000 hombres, atravesando el Helesponto en la primavera del año 334 a.C. El primer objetivo es liberar a las ciudades griegas de Asia Menor, pero antes deberá enfrentarse a las tropas persas junto al río Grani. Tras la batalla, Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor, Siria, Fenicia, Egipto y Mesopotamia, hasta tomar las capitales persas de Susa en el 331 y Persépolis en el 330. El último emperador persa, Darío III, fue asesinado por uno de sus sátrapas o gobernadores, Besos, para evitar que se rindiera. Besos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, ocupando el lugar de la dinastía aqueménida. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este, derrotó y dio muerte a Besos y sometió Partía, Aria, Drangiana, Aracosia, Bactriana y Sogdiana. Dueño del Asia Central y del actual Afganistán, Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India, albergando ya un proyecto de dominación mundial, aunque incorporó la parte occidental de la India. Hubo de renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. Con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había tenido por bárbaros. Consiguió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que se conviviera bajo una cultura de síntesis, en el siglo 324. Para ello, integró un gran contingente de soldados persas en su ejército, organizó en Susa la boda de Oriente con Occidente, que eran matrimonios simultáneos de miles de macedonios con mujeres persas. Él mismo se casó con 2 princesas orientales, una princesa de Sogdiana y la hija de Darío III. La reorganización de aquel gran imperio se inició con la unificación monetaria, que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó el desarrollo comercial con expediciones geográficas como la mandada por Nearcos, cuya flota descendió por el Indo y remontó la costa persa del Índico y del Golfo Pérsico hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates. También se construyeron carreteras y canales de riego,
La fusión cultural se hizo en torno a la imposición del griego como lengua común, y se fundaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandría, la principal en Egipto y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdiana, Bactriana, India y Carmania. El fin del imperio griego tras la muerte de Alejandro. La temprana muerte de Alejandro, a los 33 años víctima del paludismo, le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas, lo que generó su declive para su posterior desaparición. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador. Se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron su madre, esposas e hijos, terminando así con su descendencia. Hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales, Seleuco, Antígono, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, quien inició en Egipto una dinastía destinada a prolongarse hasta el reinado y posterior muerte de la célebre Cleopatra. Los estados resultantes de esta división fueron los llamados reinos helenísticos, los cuales después pasaron a manos de los romanos, quienes se habían apoderado de estos territorios integrándolos como provincias en su imperio.